¿Cuántas horas crees que tienes realmente en un día? Piensa en eso un segundo. Cada persona en este planeta, sin importar quién sea ni de dónde venga, tiene exactamente 24 horas. Ni una más, ni una menos. El reloj no se detiene para nadie. Sin embargo, hay personas que construyen carreras exitosas, aprenden nuevas habilidades, cuidan su salud y aún encuentran tiempo para disfrutar de la vida. Mientras tanto, otras sienten que el día se les escapa entre los dedos como arena, dejándolas cansadas, estresadas y preguntándose a dónde fue el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? No es tener más horas, no es suerte, no es talento. La diferencia está en algo muy específico que puedes aprender hoy. Algo que te voy a revelar en los próximos minutos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar por completo la forma en que vives cada día. En este video quiero compartir contigo 10 formas poderosas para aprovechar al máximo tus 24 horas. No son teorías vacías ni consejos complicados, son estrategias simples pero efectivas que cualquiera puede aplicar, ya seas estudiante, trabajador o alguien con grandes sueños. Lo que aprenderás hoy te ayudará a tomar el control de tu tiempo y de tu vida. Juntos descubriremos el verdadero poder de tu día y aprenderás a usar cada hora para crear la vida que deseas. 1. Entiende que el tiempo es tu recurso más valioso. El tiempo es lo único que no puedes comprar, guardar ni recuperar una vez que se ha ido. A diferencia del dinero, que puedes volver a ganar si lo pierdes, el tiempo avanza constantemente. Cada segundo que pasa desaparece para siempre, sin retorno. Esto es lo que convierte al tiempo en el recurso más valioso que tenemos en la vida. A menudo, escuchamos decir que el tiempo es dinero, pero en realidad el tiempo es aún más precioso que el dinero. El dinero puede ir y venir, pero una vez que un momento se pierde para siempre. Una de las cosas más importantes que puedes comprender es que el tiempo es igual para todos. No importa quién seas, dónde vivas o qué hagas. Tienes 24 horas cada día. Este es un hecho que no cambia. Algunas personas parecen tener ventajas como riqueza, educación o contactos, pero todos tenemos las mismas 24 horas. La forma en que las personas exitosas usan estas horas es lo que marca la diferencia en sus vidas. Y hay algo en este punto que casi nadie menciona, pero es lo más importante. Cuando empiezas a ver el tiempo como un tesoro, algo raro y valioso, comienzas a tratarlo de manera diferente. Dejarás de desperdiciarlo en cosas que no importan o que no te traen ningún beneficio real. Esto podría significar pasar menos tiempo en distracciones como el uso excesivo de redes sociales, ver demasiada televisión o procrastinar. En cambio, elegirás dedicar tu tiempo a cosas que te acerquen a tus sueños y metas, ya sea aprender una habilidad nueva, trabajar en un proyecto o cuidar tu salud. Usar el tiempo sabiamente significa invertir en ti mismo. El primer paso para usar tus 24 horas de la manera correcta es comprender que el tiempo es tu tesoro más preciado. Así como proteges el oro o algo valioso, debes proteger tu tiempo. Cuando tratas al tiempo como tu activo más importante, te vuelves más consciente e intencional sobre cómo lo usas. Esta mentalidad puede cambiar tu vida por completo, ayudándote a enfocarte, crecer y tener éxito. Recuerda, cada momento cuenta y la forma en que usas tu tiempo hoy define tu mañana. 2. Planifica tu día antes de que comience. Ahora viene algo que muy pocas personas hacen, y es lo que separa a los que logran sus metas de los que se quedan estancados. Si quieres aprovechar bien tu día y sacar el máximo provecho de tus 24 horas, tener un plan es fundamental. Imagina que vas de viaje.
¿empezarías tu recorrido sin saber a dónde quieres ir o por qué caminos tomar? Probablemente no. Sin una dirección clara, podrías perderte, tomar caminos equivocados y perder mucho tiempo intentando descubrir qué hacer después. Tu día es igual a ese viaje. Si comienzas tu día sin un plan, podrías pasar horas haciendo tareas pequeñas e irrelevantes que no te ayudan a alcanzar tus metas. Planificar tu día te da un camino claro que seguir. Te ayuda a decidir qué necesita más tu atención. Puedes empezar haciendo una lista de tareas sencilla o usando un planificador. Escribe las tareas más importantes que quieres terminar hoy. Estas tareas deben estar conectadas con tus metas o con algo significativo que haga avanzar tu vida. Cuando tienes tu lista, puedes enfocarte en terminar estas tareas una por una. Tener un plan despeja tu mente porque no tienes que gastar energía pensando en qué hacer después. Sabrás exactamente dónde enfocar tu tiempo y tu esfuerzo. Esta claridad elimina la confusión y reduce el estrés. Cuando tu mente está tranquila y enfocada, puedes trabajar más rápido y mejor. En lugar de sentirte abrumado o perdido, te sentirás seguro y organizado. Muchas personas exitosas, desde líderes de negocios hasta atletas, comienzan su día planificando. Es un hábito que les ayuda a mantenerse en el camino y alcanzar sus sueños. No necesitas un sistema complicado. Incluso una lista pequeña o unas notas pueden hacer una gran diferencia. La clave es convertir la planificación en un hábito diario. Dedica 5 o 10 minutos cada mañana o la noche anterior para decidir cómo será tu día. Al planificar tu día antes de que comience, conviertes tus 24 horas en una herramienta poderosa para el éxito. Obtienes el control sobre tu tiempo, reduces el estrés y aumentas tu productividad. Este paso simple te ayuda a trabajar de manera más inteligente, no más dura, y te acerca a la vida que quieres vivir. Y esto nos lleva a algo que muy pocas personas hacen bien: establecer prioridades. 3. Establece prioridades y enfócate en las tareas importantes. No todas las tareas que enfrentas durante el día son iguales. Algunas son más importantes y valiosas, mientras que otras pueden parecer urgentes, pero realmente no te ayudan a alcanzar tus metas. Aprender a establecer prioridades es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar para usar tus 24 horas sabiamente. Cuando te enfocas en las cosas que más importan, haces tu día más efectivo y productivo. Para establecer tus prioridades, empieza por hacerte 2 preguntas importantes. ¿Qué tarea me traerá mayor beneficio? ¿Y qué tarea me acercará más a mis metas? Estas preguntas te ayudan a decidir dónde gastar tu energía. Por ejemplo, si tu meta es aprender inglés, pasar tiempo practicando el habla o estudiando nuevas palabras es más importante que desplazarte por las redes sociales. Si quieres mejorar tu salud, hacer ejercicio o cocinar comidas saludables, debería venir antes de ver televisión o jugar videojuegos. Muchas personas cometen el error de pasar tiempo en tareas fáciles simplemente porque son sencillas o porque parecen urgentes, pero estas tareas a largo plazo no ayudan. Por ejemplo, responder correos electrónicos no importantes o revisar tu teléfono muchas veces puede parecer necesario, pero desperdicia tiempo valioso y rompe tu enfoque. Estas distracciones pueden robarte horas de tu día sin que te des cuenta. Aprender a decir no a las distracciones es una parte fundamental de establecer prioridades. Significa que proteges tu tiempo al no permitir que cosas sin importancia interrumpan tu enfoque. Decir no puede ser difícil al principio, pero es necesario para proteger tus metas. Cuando concentras tu energía en tus principales prioridades,
tu trabajo se vuelve más efectivo. Terminas las tareas importantes más rápido y con mejor calidad. Y aquí viene algo que cambia todo. Cuando enfocas en tus prioridades, no solo trabajas mejor, sino que te sientes diferente. Enfocarte en tus prioridades también te da una sensación de logro y motivación. Cuando ves progreso en lo que más importa, te sientes orgulloso y emocionado de seguir adelante. Este sentimiento positivo te ayuda a usar tu tiempo bien cada día. Recuerda, el secreto de un día exitoso no es hacer muchas cosas, sino hacer las cosas correctas. Establece tus prioridades con claridad. Enfócate en ellas con toda tu atención y observa cómo tus 24 horas se convierten en pasos poderosos hacia tus sueños. 4. Evita el multitarea y enfócate en una cosa a la vez. Escucha bien este punto porque muy pocas personas lo aplican y es uno de los que más impacto tiene en tu productividad diaria. Muchas personas creen que el multitarea les ayuda a lograr más en menos tiempo. Intentan hacer 2 o 3 cosas a la vez como revisar mensajes mientras ven un video o contestar correos durante una reunión. Puede parecer que eres muy productivo, pero la ciencia demuestra que el multitarea en realidad reduce tu enfoque y la calidad de tu trabajo. Cuando cambias rápidamente entre tareas, tu cerebro necesita tiempo para ajustarse cada vez que cambias de enfoque. Este costo de cambio significa que gastas tiempo y energía extra pasando de una tarea a otra en lugar de concentrarte por completo. Intentar hacer muchas cosas a la vez te ralentiza y aumenta los errores. Cuando tu atención está dividida, no puedes dar lo mejor de ti en ninguna tarea individual. Puedes perder detalles importantes, olvidar pasos o sentirte más cansado y estresado. El multitarea es como intentar correr por un camino lleno de obstáculos. Puedes tropezar y caer con más frecuencia. La mejor manera de usar tus 24 horas bien es enfocarte en una tarea a la vez. Dedica toda tu atención a la tarea que tienes frente a ti hasta que la termines o alcances un buen punto de descanso. Esta práctica se llama monotarea o trabajo profundo. Cuando te enfocas profundamente, trabajas más rápido y con mayor calidad porque tu cerebro está completamente comprometido. Es menos probable que cometas errores y más probable que disfrutes de lo que estás haciendo. Enfocarte en una cosa también reduce el estrés y la fatiga mental. Tu mente se siente más tranquila y clara porque no estás saltando de una actividad a otra. Esta calma te ayuda a pensar mejor, resolver problemas y sentirte satisfecho con tu progreso. Practicar el enfoque monotarea cada día te ayuda a desarrollar habilidades más fuertes. Cuando dedicas toda tu atención a aprender o trabajar en algo importante, mejoras más rápido y alcanzas tus metas antes. Este simple cambio puede hacer una gran diferencia en tu productividad y felicidad. Recuerda, hacer muchas cosas a la vez puede parecer eficiente, pero enfocarte en una cosa a la vez es el secreto para usar tu tiempo bien y alcanzar todo tu potencial. Y esto nos lleva a una herramienta que puede transformar por completo tu forma de trabajar. 5. Usa bloques de tiempo pequeños para un progreso constante. Cuando miras tu día completo de una sola vez, puede sentirse abrumador. A veces, la idea de trabajar muchas horas sin descanso te hace sentir cansado o inseguro de por dónde empezar. Pero hay una forma sencilla de avanzar sin sentirte abrumado, dividiendo tu día en bloques de tiempo pequeños. Y esta estrategia es más poderosa de lo que parece. Un método popular para esto se llama técnica Pomodoro. Así funciona. Eliges una tarea y trabajas en ella con toda tu atención durante 25 minutos. Después, tomas un descanso corto,
generalmente 5 minutos. Luego, repites este ciclo. Estas sesiones de trabajo cortas ayudan a mantener tu mente fresca y alerta. En lugar de sentirte cansado o aburrido, tu cerebro se mantiene con energía porque sabe que un descanso llegará pronto. Usar bloques de tiempo pequeños y enfocados es mucho mejor que intentar trabajar muchas horas sin parar. Cuando trabajas demasiado tiempo sin descanso, tu energía baja y la calidad de tu trabajo disminuye. Puedes sentirte estresado o agotado y tu progreso se ralentiza. Pero al usar bloques de tiempo cortos, evitas estos problemas. Te mantienes motivado y productivo durante todo el día. Incluso si tu horario está ocupado y solo tienes 10 o 15 minutos libres, aún puedes usar ese tiempo para trabajar en algo importante. Estos pequeños esfuerzos, cuando se hacen regularmente, se suman con el tiempo. Por ejemplo, si pasas 15 minutos cada día aprendiendo inglés o haciendo ejercicio, después de un mes habrás hecho un gran progreso. Así se construye el gran éxito, un pequeño paso a la vez. La clave es la constancia. Es mejor hacer un poco cada día que esperar el momento perfecto o intentar hacer demasiado de una vez. Usar bloques de tiempo pequeños también te enseña a enfocarte mejor durante tu tiempo de trabajo porque sabes que tienes un tiempo limitado para hacer las cosas. Esto crea una sensación de urgencia y te ayuda a evitar distracciones. Recuerda, tus 24 horas no tienen que llenarse con sesiones de trabajo largas y agotadoras. Usa bloques de tiempo pequeños sabiamente para hacer un progreso continuo hacia tus metas y mantener tu mente sana y fuerte. Y ahora viene algo que la mayoría de las personas ignora completamente. 6. Aprende a decir no a los ladrones de tiempo y las distracciones. Uno de los mayores desafíos para usar tus 24 horas bien es lidiar con las distracciones. Las distracciones vienen en muchas formas. Tu teléfono sonando con mensajes, notificaciones de redes sociales, ver demasiada televisión o incluso interrupciones de las personas a tu alrededor. Estas distracciones apartan tu atención de lo que realmente importa. Cada vez que dices sí a algo que desperdicia tu tiempo, en realidad estás diciendo no a tus metas, tus sueños y tu éxito. Aprender a decir no es una habilidad poderosa que puede cambiar la forma en que usas tu tiempo. Decir no significa que eres maleducado, egoísta o indiferente. Significa que respetas tu tiempo y tus sueños. Entiendes que tu tiempo es valioso y limitado, por lo que lo proteges con cuidado. Cuando dices no a las distracciones y a los ladrones de tiempo, creas espacio para enfocarte en tus tareas importantes. Este espacio te ayuda a hacer tu mejor trabajo y disfrutar de la vida de manera más plena. Empieza por notar qué te distrae más. ¿Es tu teléfono, las redes sociales, las series de televisión o quizás ciertas personas que a menudo piden tu tiempo pero no apoyan tus metas? Una vez que identifiques estas distracciones, establece límites claros. Por ejemplo, puedes decidir revisar tu teléfono solo en horarios específicos o desactivar las notificaciones durante el trabajo. Puedes decirle a amigos o familiares que necesitas tiempo tranquilo para enfocarte y pedir su apoyo. Mantente fiel a estos límites aunque al principio se sienta incómodo. Se necesita práctica para decir no, especialmente si quieres ser educado o servicial. Pero recuerda, cada vez que proteges tu tiempo, estás invirtiendo en tu futuro. Te das la oportunidad de crecer, aprender y lograr más. Al aprender a decir no, obtienes el control sobre tus 24 horas. Dejas de desperdiciar tiempo y empiezas a gastarlo en lo que realmente importa.
Este hábito simple pero poderoso te ayudará a alcanzar tus metas más rápido y a vivir una vida más feliz y enfocada. 7. Cuida tu cuerpo para mantener tu energía alta. Lo que viene ahora es algo que la mayoría no considera cuando habla de productividad, pero es absolutamente esencial. El tiempo por sí solo no es suficiente para ayudarte a lograr grandes cosas. Aunque planifiques bien y trabajes duro, necesitas energía para usar tu tiempo de manera efectiva. Tu cuerpo es como el motor que impulsa todo tu día. Si te sientes cansado, débil o poco saludable, se vuelve mucho más difícil enfocarte, pensar con claridad y trabajar bien. Por eso, cuidar bien tu cuerpo es uno de los pasos más importantes para usar tus 24 horas de la manera correcta. Empieza prestando atención a lo que comes. La comida saludable le da a tu cuerpo los nutrientes que necesita para mantenerse fuerte y activo. Intenta comer frutas, verduras, granos integrales y proteínas. Evita demasiada comida chatarra, azúcar y grasas no saludables. Estas pueden darte energía rápida, pero causan caídas, que después te dejan sintiéndote cansado. Beber suficiente agua es igual de importante. La deshidratación puede hacerte sentir lento y distraído, así que mantén una botella de agua cerca durante el día y bebe regularmente. El sueño es otra clave para mantener alta tu energía. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Cuando duermes bien, tu cuerpo se repara y tu cerebro procesa recuerdos e información. Sin un buen sueño, es muy difícil concentrarse, resolver problemas o mantenerse motivado. Haz del sueño una prioridad estableciendo una hora regular para acostarte y creando un ambiente tranquilo y oscuro que te ayude a descansar profundamente. El ejercicio regular también es poderoso para mantener tu energía alta. No necesitas hacer entrenamientos intensos cada día. Actividades simples como caminar, estirarte o hacer ejercicios ligeros pueden ayudar a que tu cerebro funcione mejor y mejorar tu estado de ánimo. El ejercicio aumenta el flujo de sangre a tu cerebro y libera sustancias llamadas endorfinas, que te hacen sentir más feliz y alerta. Cuando tu cuerpo se siente fuerte y saludable, tu mente puede hacer cosas increíbles, no importa cuán buenos sean tus planes o metas, no funcionarán bien si tu energía es baja. Tu salud y tu tiempo van de la mano. Cuida tu cuerpo como si fuera tu herramienta más valiosa, porque lo es. Al hacer esto, te preparas para el éxito cada día, y esto nos lleva a algo que puede definir el tono de toda tu jornada. 8. Usa sabiamente el tiempo de la mañana. La forma en que comienzas tu mañana tiene un gran impacto en el resto de tu día. La mañana es un momento especial cuando tu mente está fresca y llena de energía. Aún no te has distraído ni cansado por los eventos ajetreados del día. Esto convierte a la mañana en el mejor momento para enfocarte en trabajo importante o crecimiento personal. Muchas personas exitosas tienen el hábito de levantarse temprano para usar las horas de la mañana en sus principales prioridades. Entienden que lo que hacen primero puede ayudarlas a acercarse a sus metas o desperdiciar su tiempo. Cuando usas tu tiempo de la mañana sabiamente, creas un impulso positivo que te acompaña durante todo el día. Te sientes motivado, seguro y listo para enfrentar cualquier desafío que se presente. Y hay algo aquí que necesitas escuchar con atención. Un consejo importante es evitar revisar tu teléfono, las redes sociales o los correos electrónicos justo después de despertar. Este hábito puede desperdiciar tu valioso tiempo de la mañana y a menudo causa estrés o distracción. En cambio, intenta pasar tu mañana en actividades
que te ayuden a crecer y a sentirte bien. Puedes leer algunas páginas de un libro, hacer un poco de ejercicio ligero o estiramientos, escribir tus metas o planificar tu día. Estos hábitos positivos le dan a tu mente y cuerpo un buen comienzo. Comenzar el día con acciones positivas y productivas hace que todo lo demás sea más fácil. Cuando tu mañana está enfocada y tranquila, es menos probable que te sientas apresurado o abrumado después. Puedes trabajar mejor, pensar con más claridad y disfrutar de tu día de manera más plena. Recuerda, tu mañana establece el tono para todo tu día. Si comienzas con buenos hábitos y energía, el resto de tus 24 horas será más efectivo y satisfactorio. Haz que tus mañanas cuenten. Trátalas como tu arma secreta para el éxito, el crecimiento y la felicidad. 9. Revisa tu día y aprende cada noche. Aquí es donde la mayoría se detiene. Tú no lo harás. Este punto es lo que marca la diferencia entre mejorar y quedarse estancado. Al final de cada día, es muy importante tomarse un momento tranquilo para mirar lo que hiciste. Este simple hábito de revisar tu día puede ayudarte a mejorar en el uso de tus 24 horas. Cuando reflexionas sobre tu día, te das la oportunidad de ver qué funcionó bien y qué no. Así es como aprendes y mejoras cada día. Empieza haciéndote algunas preguntas sencillas. ¿Terminé mis tareas más importantes hoy? ¿Qué me distrajo de hacer mi mejor trabajo? ¿Pasé tiempo en cosas que me ayudaron a acercarme a mis metas? ¿Qué podría hacer diferente mañana para usar mi tiempo mejor? Estas preguntas te ayudan a comprender tus fortalezas y áreas de mejora. Celebrar tus victorias, por pequeñas que sean, es muy poderoso. Cuando notas lo que hiciste bien, te sientes motivado y orgulloso. Este sentimiento positivo te anima a seguir adelante y trabajar más duro. Por otro lado, aprender de los errores es igual de importante. Nadie es perfecto y los errores son parte del crecimiento. Al ver dónde puedes mejorar, te vuelves más consciente y tomas mejores decisiones al día siguiente. Hacer de la revisión de tu día un hábito diario te ayuda a mantener el curso. Te recuerda tus metas y mantiene tu mente enfocada en lo que realmente importa. Cuando mejoras un poco cada día, esos pequeños cambios se suman y dan grandes resultados con el tiempo. Este progreso constante es el secreto del éxito. Puedes escribir tus pensamientos en un diario o simplemente pensar en ellos antes de dormir. A algunas personas les gusta hacer una lista corta de lo que hicieron bien y lo que quieren cambiar. Hacer esto regularmente entrena a tu mente a ser más organizada y reflexiva con el tiempo. Recuerda, usar tus 24 horas bien es una habilidad que se fortalece con la práctica. Revisar tu día es como un entrenador personal que te ayuda a mejorar. Así que cada noche tómate tiempo para aprender de tu día. Este simple hábito te ayudará a crecer más fuerte, más sabio y más exitoso. Y ahora llegamos al punto más importante de todos. 10. Recuerda tu porqué. Mantén tu propósito claro. Finalmente, la forma más poderosa de usar tus 24 horas de la manera correcta es siempre recordar tu porqué. Tu porqué es la razón por la que quieres administrar tu tiempo mejor. Es la razón por la que quieres alcanzar tus metas, mejorar tu vida o convertirte en una mejor persona. Sin un porqué claro, es fácil perder el enfoque y desperdiciar tu tiempo en cosas que no importan. Tu propósito le da significado y motivación a tu día. Cuando Conoces tu porqué, tienes una razón fuerte para seguir adelante. Te ayuda a decir no a las distracciones y actividades que desperdician tiempo. Te ayuda a decir sí al trabajo importante que te acerca a tus sueños.
Tu por qué actúa como una guía que te muestra qué es realmente importante. Te mantiene avanzando incluso cuando el camino es difícil o cuando te sientes cansado o desanimado. Y hay algo en este punto que cambia todo. Cuando tu propósito es claro, cada minuto tiene sentido. A veces usar tu tiempo bien no es fácil. La vida puede estar llena de desafíos y obstáculos, pero cuando recuerdas tu propósito, encuentras la fuerza para seguir intentando. Tu por qué le da a tu tiempo un valor más allá de solo estar ocupado. Convierte tus acciones diarias en pasos significativos hacia un futuro mejor. Para mantener tu porqué claro, ten tus metas y sueños frente a ti cada día. Puedes escribirlos en papel o en un diario. Puedes decirlos en voz alta cada mañana para recordarte por qué trabajas duro. Otra gran idea es tener una foto, una frase o un objeto que te recuerde tu propósito. Cada vez que lo ves te sientes inspirado y enfocado. Tu porqué es como un fuego dentro de ti, una energía poderosa que alimenta tu mejor uso del tiempo. Convierte cada minuto de tu día en algo valioso. Cuando tu propósito es claro, tus 24 horas se convierten en una herramienta poderosa para la felicidad y el éxito. Recuerda esto, el tiempo es limitado, pero tu porqué puede hacer que cada segundo cuente. Aférrate a tu propósito con fuerza y observa cómo tu vida cambia cuando usas tus 24 horas de la manera correcta. Reflexión final. Tus 24 horas cada día son un regalo precioso, uno que nunca puedes recuperar una vez que pasa. La forma en que eliges usar este tiempo define todo en tu vida. Determina tu éxito, tu felicidad y tu crecimiento. Por eso, aprender a administrar tus 24 horas bien es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Hoy aprendiste que el tiempo es tu recurso más valioso y que debes tratarlo con el respeto que merece. Aprendiste que planificar tu día te da claridad, que establecer prioridades te hace más productivo y que el multitarea es tu enemigo. Descubriste que los bloques de tiempo pequeños construyen grandes resultados, que decir no protege tus sueños y que tu cuerpo es la herramienta que impulsa todo lo demás. También entendiste que tus mañanas establecen el tono de tu día, que revisar tu progreso cada noche te hace más fuerte y que tu porqué es la fuerza que te mantiene avanzando cuando todo se pone difícil. Estas no son solo ideas, son herramientas que tienes en tus manos ahora mismo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellas? No necesitas esperar al lunes, no necesitas el momento perfecto, no necesitas más tiempo, necesitas empezar. Empieza hoy. Usa tus 24 horas con intención y cuidado. Cuando lo hagas, convertirás cada día en un paso significativo hacia la vida que deseas. Tu tiempo es una herramienta poderosa. Úsala bien y observa cómo tu vida cambia para mejor. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir escuchando relatos inspiradores, suscríbete y activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te llevas. Nos escuchamos en la próxima historia.